La lección que hemos preparado para el día de hoy tiene este título: Las realidades del infierno. Generalmente estamos estudiando la primera carta de Juan, pero lamentablemente he tenido muchas actividades esta semana que no pude ponerla en PowerPoint, la lección de hoy, como me gusta a mí ponerla, y la tengo ahí en Word solamente. Y entonces he cambiado por el día de hoy para predicar este tema que también es muy interesante: las realidades del infierno. Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo 18:9. Jesús usa aquí la forma drástica, el extremo, para enfatizar lo terrible del infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Realmente el infierno ha venido a ser un tema que la gente quiere ignorar. Y hay muchas religiones que ya no hablan. En muchos púlpitos no se enseña esta realidad, pero esta es una realidad. Cielo o infierno. Usted y yo decidiremos por qué puerta vamos a entrar a la eternidad, porque nosotros somos seres eternos. Usted y yo, personas que viviremos eternamente, tenemos un espíritu eterno, pero tenemos la oportunidad de vivir 70 u 80 años en esta tierra para elegir si servimos a Dios o no servimos. Y entonces vamos a tener que decidir cuál será la puerta de entrada a la eternidad. Es escalofriante pensarlo, pero es la realidad. Lo crea usted o no, un día usted enfrentará uno de estos lugares, y fíjese que es muy importante. Yo, como servidor de Cristo, no sería un predicador fiel si guardara silencio y no enseño a ustedes acerca del infierno. El apóstol Pablo, en su exposición a los hermanos en Éfeso, cuando despedía a los ancianos ahí en Hechos 20:27, dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y parte del consejo de Dios es el infierno, es la realidad del infierno. Escribiera más tarde a Timoteo en su segunda carta 4:1 y 2: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. También en Mateo 18:9, Jesús habló de esta urgencia. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Realmente el infierno es una realidad, es algo que se enfrentará, que existe, que está ahí. Y nosotros luchamos por escapar de llegar a ese lugar a causa del pecado. Y por eso tenemos los anuncios del Evangelio. Jesús enseñó que el cielo y el infierno son reales. Habló que en el juicio final habrán dos destinos. Ahí en Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno
y los justos a la vida eterna. Nos advirtió a quién debemos temer. Él dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En la enseñanza de Jesús, el infierno fue una enseñanza recurrente, porque Él vino justamente a salvar a la humanidad de ese destino en el cual iba decayendo la humanidad entera a causa del pecado. Él vino para librarnos, para salvarnos. Cuando la Biblia dice que Jesús vino a salvarnos, de eso vino a salvarnos, del infierno. En este texto nos manda que no temamos a los que matan el cuerpo. ¿Qué podría ser un hombre que gobierne, un dictador o una persona perversa contra nosotros? Matar el cuerpo. Más el alma no puede tocar, eso lo hace Dios. Por eso se nos manda a temer a Dios, que es el único que puede destruir nuestras almas en el infierno. Se nos combina a arrepentirnos. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El arrepentimiento es fundamental para que nuestros pasos no nos lleven a aquella destrucción eterna. Por eso Pablo nos conmina a arrepentirnos. En el caso de los judíos, por la dureza de su corazón, que no era arrepentido, ellos atesoraban para sí mismos ira. Porque va a venir un día en que el Señor mostrará su justicia y la ira de Dios caerá en juicio sobre los adversarios, sobre aquellos que no quieren oír el esfuerzo divino por rescatar a las almas que por causa del pecado van al infierno. El infierno es un lugar de elección. Escogemos el infierno cuando decidimos pecar. Jesús habló con respecto a esto diciendo que hay dos caminos. Ahí en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Además dijo Gálatas 6, el apóstol Pablo, Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Se da cuenta que en estos textos siempre la elección es del individuo. Yo soy el que decido, yo soy por qué camino voy. Yo soy el que decido si voy por el ancho o por el angosto. El Señor me muestra los finales. Pablo nos dice, si siembro para la carne, que voy a cegar corrupción, pero si siembro para el espíritu, cegaré vida eterna. El pecado trae la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros cosechamos la muerte eterna si sembramos desobediencia e incredulidad, si no creemos a las instrucciones divinas. Dios se ha manifestado a los seres humanos. Él ha decidido comunicarse con nosotros a través de la forma escrita, su palabra, la Biblia.
Fue escrita para indicarnos a nosotros las condiciones y también indicarnos el camino de escape. Su palabra es importantísima. Entonces, nosotros vamos a cosechar la muerte eterna si sembramos desobediencia e incredulidad. Tendemos a ignorar esta realidad que es nuestra elección. Se piensa que Dios es demasiado amoroso para enviar a alguien al infierno, pero Él comprometerá su palabra. Decimos, no somos tan malos, iremos al cielo porque lo deseamos. En realidad, la realidad es que si no he creído ni obedecido el Evangelio de Cristo, voy a tener problemas. Dice segunda de Tesalonicenses 1:8 que Cristo vendrá a castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El castigo caerá a aquellas personas que viven su vida despreciando, no tomando en cuenta todos los esfuerzos divinos por enseñarnos, por mostrarnos el camino de salvación. Si bien es cierto, la impronta que encontramos en el universo, en la misma naturaleza, que al observarla nos damos cuenta que es obra de un creador. Ese creador ha escrito, se ha manifestado usando la forma escrita para comunicarse con nosotros. Nosotros tenemos toda la información necesaria. Si nosotros no hemos creído ni obedecido el Evangelio, hemos elegido el infierno como lugar final de nuestra alma. Si elige el pecado, usted vivir en pecado, elige el infierno. Entonces debe cambiar su elección, o sea, debe dejar de pecar. El infierno es un lugar de verdad. En el infierno se expondrá la verdad sobre aquellos que van ahí. Dice segunda de Tesalonicenses 1:7 al 9. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuál será los motivos de la condenación de tales personas? Es que no conocieron a Dios. El Señor nos da vida sobre la tierra, 70 u 80 años, como dice el Salmo 90:10, y tal vez 80 o más años, pero ese tiempo que nos da en la tierra es para que le busquemos. Él ha dejado su huella indeleble en todas las cosas que vemos. Nos grita el universo, cada flor, cada estrella, cada insecto, cada cosa que vemos, la vida misma, el nacimiento de un niño, nos habla del poder del Creador. Ese Creador que se da a conocer a través de su palabra. Por eso la condenación estará basada en los que no conocieron a Dios y fíjense, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, serán los que tendrán o recibirán esta o sufrirán, como dice el texto, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no buscaron a Dios, ni obedecieron al Evangelio. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
También Hebreo nos dice que es dura cosa caer en manos de un Dios vivo, porque Él conoce y escudriña la mente y las intenciones del corazón. Y es por eso que estaremos delante de Él y el juicio que hará Él será justo. Por eso Él se da a conocer. Y el gran problema de la gente será que no quisieron conocer a Dios ni obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las descripciones dadas representan al infierno en términos físicos, pero el infierno no es un lugar físico. Estas representaciones que hace la Biblia, esto es solo para que nosotros podamos comprender que este lugar es mucho más horrible de lo que nosotros nos imaginamos. Es un lugar llamado tinieblas de afuera. En Mateo 8:12, 22:13 y 25:30 dice que estarán en las tinieblas. Es un lugar de tinieblas. Usted sabe para lo que significa la tiniebla para un ser humano. Nadie quiere andar en caminos de oscuridad por los peligros que estos caminos conllevan. Hemos andado y de repente se corta la luz y queda todo en oscuridad y todos nos sentimos atemorizados y angustiados. Bueno, el Señor usa ese término y esa figura para que nosotros entendamos que el infierno es un lugar de tinieblas, es terrible. Otra expresión que usa ahí en Mateo 13:50 será el lloro y el crujir de dientes. Estas son expresiones de seres humanos que están sufriendo un dolor terrible. Crujir los dientes, llorar, es expresión de extremo dolor que solo se escucha en la desesperación misma. Imagínese, con esa descripción el Señor quiere que entendamos lo terrible que es el infierno. El lloro indica tristeza o remordimiento, el crujir de diente, ansiedad, dolor extremo. Estarán en el infierno las personas arruinados, excluidos de la presencia de Dios, sin esperanza alguna. Fíjese que eso será terrible. Dice los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno es un lugar tan terrible. Dios no quiere que el ser humano vaya ahí. Él no quiere que usted termine en ese lugar. Por eso Jesucristo nos ha amado tanto que vino para rescatarnos de esa perdición, de esa maldición que es el infierno. Y el Señor no quiere que vamos ahí. Entonces, es un lugar terrible. El infierno es un lugar de trato justo, fíjese. El infierno es el resultado del juicio justo e imparcial de Dios contra el pecado. Dice, más sabemos que el juicio de Dios es el juicio de Dios, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 en el versículo 2 y luego del 5 al 11. Dice, porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,
al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Fíjese que Pablo está revelando, mostrando este juicio imparcial de Dios. Su juicio será contra el pecado. Él castigará a las personas ingratas que han vivido disfrutando de este mundo creado por Dios y que cada día les da vida y salud y ellos no le agradecen ni le buscan. Por eso dice, por la dureza de tu corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué pasaba? Y se iba a atesorar para sí mismo ira para el día de la ira. Dios vendrá en juicio sobre la humanidad y la gran pregunta que hará: ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué no vistes mi gloria manifestada en cada día que te di, en cada obra que viste en la tierra? No fue motivo de glorificar a Dios y los hombres se envanecieron en su razonamiento. Él pagará a cada uno conforme sus obras. A los justos, el Señor les dará honra e inmortalidad por haber buscado a Dios, y enojo e ira a los que son contenciosos. Y fíjese que el texto dice, y no obedecen a la verdad. La verdad aquí es el evangelio que fue revelado, el evangelio que fue enseñado por Jesucristo y sus apóstoles. Entonces la gente era contenciosa y no quería obedecer la verdad. Tenemos un mundo que está bajo esa condenación. Prefieren el pecado, la maldad, la mentira, el engaño. Un mundo que mata a los inocentes a través del aborto y hace tanta injusticia por amor al dinero. Tienen sujeto y arrastran a la esclavitud de la droga, del alcohol, a miles de personas con el afán de ganar dinero por su avaricia. A esos el Señor los va a castigar, serán ellos responsables y van a gustar o van a sentir el enojo, la ira de Dios, justamente, y van a recibir ellos tribulación y angustia, como dice el texto, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al ciego, al griego. Pero fíjense que habrá diferencia con los que buscan a Dios, con los que andan de acuerdo a su verdad. Dice que gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Fíjese que esto será así. Dios manifestará imparcialmente su juicio y castigará con el infierno a los malos. Entonces, el infierno es un lugar de trato justo. Cuando nosotros vemos los crímenes que están sucediendo hoy en todos los países, gente inocente es baleada, gente inocente que viene de su trabajo y es asaltada y muerta. Nosotros decimos, Señor, ¿cuándo alguien hará algo? Pedimos que nuestros gobernantes hagan justicia, pero todo está corrupto y nadie lo hace. Pero el Señor vendrá, sí, Él hará justicia. Él castigará a los malos imparcialmente. Él castigará al pecado y serán ellos, no irán a una cárcel de seguridad, sino que al infierno para pagar su maldad. El infierno no es venganza, es justicia aplicada. El infierno es una expresión de la justicia perfecta de Dios. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 9. Y si no perdonó al mundo antiguo,
sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que de vivir impíamente, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Todos estos juicios emitidos por Dios en el pasado estaban basados en su justicia. Castigó a los malos, destruyó a Sodoma y Gomorra por la corrupción que hay y que no estamos viendo lo mismo hoy, el carácter de la gente. Él vendrá con castigo. Por eso Romanos 2.5 dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Todos en el infierno merecerán estar allí. Practicó el mal, merece la condenación. Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Toda la Biblia dice que todo será según nuestras obras, el libro de la vida. Ahí en Apocalipsis 20:12 y 15 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjese que estos libros que fueron abiertos es el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque nosotros seremos juzgados por la palabra del Señor. Lo dijo Jesús. Juan 12:48 dice, el que me rechaza tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Seremos juzgados por la palabra del Señor, por las enseñanzas del Nuevo Testamento. Nosotros, los judíos, por la ley de Moisés y los que no tenían ley por la ley de sus conciencias. Dios es justo y dará pago justo a todos los hombres, pero va a castigar sin duda a los malos. Fíjese que aquí nos habla del libro de la vida. El cristiano es inscrito en el libro de la vida cuando es bautizado. Venimos a pertenecer al grupo selecto de salvos que el Señor pone en su iglesia, la iglesia de los primogénitos. Entonces, nosotros tenemos que cuidar, porque dice que el que no se conservó fue borrado del libro de la vida. Esa es una buena lección que encontramos con ese tema, el libro de la vida. Fíjese, o inscrito en los cielos. El infierno es un lugar de esperanza. Fíjese que es un lugar de esperanza perdida. Justamente eso hace terrible, sin ninguna oportunidad. Acá en la tierra la esperanza es algo, es algo que todos tenemos y que nos alienta cuando nos sentimos perdidos. Si por alguna razón yo me viera envuelto en algún problema que me metieran preso, yo estoy seguro que mis hijos buscarían un abogado para defenderme y sacarme. Estoy seguro que la gente mía, los que me conocen, buscarán la forma de ayudarme. Y yo tendría esperanza en ello. Pero en el infierno no hay ningún tipo de esperanza. Hebreos 9:27 nos dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez
y después de esto el juicio. O sea, no va a haber esperanza ahí. Es necesario, dice 2 Corintios 5:10, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda según lo que ha hecho, según lo que sea bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. O sea, nosotros vamos a dar cuenta de en aquel día. El infierno es el castigo para aquellas que pecaron contra Dios en esta vida. La segunda oportunidad es una doctrina atractiva, pero falsa, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La Iglesia Católica tiene el purgatorio como una segunda esperanza, pero es una falsedad, es un engaño para sacarle plata a la gente, es pura mentira. La segunda oportunidad, mientras usted viva. El día de hoy es el día que usted tiene para aceptar al Señor y para librarse de la condenación del infierno. Por eso dice aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. El día de salvación para nosotros es hoy, hoy día. Y yo me equivoqué en el texto porque es el, bueno, tengo que corregir ese texto. 6:2 de Corintio. La destrucción en el infierno afirma que es un lugar de esperanzas perdidas. Por eso Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Perder a Poliuni, ser privado de, eso significa perder, perecer, arruinar con castigo. Por eso dice Tesalonicenses 2:1-9, y los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El hombre encuentra pleno gozo en los lugares de donde pueda conseguir paz, alegría. El espíritu humano, cuando tiene salvación en Jesucristo, puede gozar la alegría y el gozo de la salvación. Pero fíjese que los que se pierden sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Desterrados de Dios eternamente, habrá toda desesperanza. No habrá nada que le pueda aliviar. Por eso el infierno es tan terrible. Por eso hablamos de las realidades del infierno. Entonces, si usted se pierde eternamente, no culpe a Dios. Dios ha dado al hombre el libre albedrío, una mente para razonar, discernir, llegar a conclusiones. También nos ha dado el Evangelio para que lo leamos, lo creamos. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Nosotros escogemos nuestro propio destino eterno. Dios nos permite que hagamos una elección, pero que no podremos culpar a nadie si nos equivocamos en esa elección. Él nos muestra el camino de vida y el camino de muerte. Él dijo: el camino estrecho y el camino ancho. Yo decido por dónde voy. Dios ha colocado al hombre y a la mujer ante estos dos caminos. Uno lleva al infierno y el otro al cielo. ¿Hacia dónde va usted? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, concluyendo, el infierno es un lugar tan terrible que Dios no quiere que usted vaya ahí. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso le dice Pablo a Timoteo.
porque esa debía ser la predicación de Timoteo. Dios no quiere que usted se pierda, Él quiere que usted sea salvo. El gran texto de Mateo va de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las realidades del infierno. Es terrible. Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles. Ellos merecen ese castigo. El hombre no, pero a causa del pecado, el hombre se ha deslizado y se ha ido a ese profundo abismo. Pero Dios, porque nos amó, envió a su Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo a salvarnos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito con ese propósito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna. Dios, como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el Señor les bendiga y nos ayude, hermano, en en este camino hacia la vida eterna. El Señor no quiere vernos perdidos, sino que por el contrario, Él ha ideado todo un plan para bendecirnos y para beneficiarnos con la vida eterna. Yo tengo que obedecer el Evangelio. Usted tiene que obedecer el Evangelio. Si por alguna razón alguno de los hermanos que han oído esta lección se pierde, no será porque Dios quiere que se pierda, sino que porque usted no ha seguido las instrucciones que Él quiere que usted siga. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? De la condenación del infierno. Él nos quiere dar vida eterna. Muchas gracias por su buena atención y que el Señor le bendiga.